Hola, hola, bienvenido a nuestro podcast Atrae el Mejor Talento. Un podcast dirigido tanto a los profesionales de atracción de talento como a las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado. Abordaremos diferentes temas que te permitirán conocer más de este mundo y estar preparado para los cambios del mismo. Acompáñanos y disfruta de un contenido diseñado de la mano de expertos. Mis queridos y queridas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast en donde quiero hablar de un tema que me pareció súper interesante y es el ghosting. El ghosting normalmente viene de un término que se utiliza para relaciones personales. Sin embargo, yo lo quise llevar en LinkedIn hacia un contexto profesional para que entendamos situaciones en las cuales se puede llegar a dar el ghosting. Pero antes de empezar, me gustaría darte una definición muy interesante que encontré en Google. El término ghosting proviene de la palabra inglesa ghost, que significa fantasma, y se refiere a desaparecer como un fantasma. Se aplica en aquellos casos en los que estás iniciando una relación y aunque tú creas que todo está avanzando correctamente, de repente un día, sin más, esa persona desaparece. Ahora bien, yo lo quise llevar al entorno profesional, así como te mencioné, y tengo tres tipos de casos. El primero es el ghosting en los procesos de selección. El segundo es el ghosting en procesos con candidatos y el tercero de posibles clientes. Entonces, entremos en materia. El ghosting en un proceso de selección es en donde nosotros como candidatos vamos avanzando, vamos pasando las etapas y misteriosamente en la empresa se desaparece nuestro contacto o la persona que nos había entrevistado ya no vuelve a aparecer, no vuelve a responder. Te voy a contar el ghosting más grande que yo recibí. Fíjate que fue un trabajo con el cual yo soñaba. Había pasado bastantes entrevistas, había pasado entrevista con la persona que sería mi jefe directo, con el presidente de la compañía y con el director del área a la que yo reportaría porque era una multinacional. Entonces, tuve todas esas entrevistas, pero adicionalmente unas pruebas súper complejas, las quiero decir, que eran muy retadoras, pero también tuve entrevista, pues por supuesto, con las personas de recursos humanos. Ya para cerrar, me invitó la persona de recursos humanos o de gestión humana o de atracción de talento, como lo quieras llamar, a un restaurante en donde me hizo una oferta verbal. Negociamos, quedamos de acuerdo en las condiciones, en los beneficios, etcétera, y ella quedó de enviarme la propuesta formal a mi correo electrónico en horas de la tarde. Pues fíjate que yo no recuerdo cuál es el comando que uno toca en el computador. Creo que es F5 para refrescar el mail y refrescar el mail y refrescar el mail. Y nunca llegó el bendito mail. Yo estuve muy pendiente durante un par de días, bastantes días por cierto, esperando que llegara el mail, miraba en spam, etcétera, y nunca llegó. Después pues tomé la valentía y empecé a averiguar, la persona no me volvió a contestar. Sin embargo, me averigüé por otro lado y me contaron que en Casa Matriz habían decidido cerrar la vacante. En ese sentido, ¿qué aprendí? Uno, pues que hay que seguir haciendo seguimiento, por supuesto. Dos, yo tenía empleo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera renunciado? Me quedo callado un poco para que lo interiorices. Imagínate, me hubiera quedado sin el pan y sin el queso, como decimos en Colombia, o sin la cuerda y sin la cava. Vamos para el segundo caso, que es el ghosting de candidatos que avanzan en procesos de selección y se desaparecen, que también sucede. Y aquí voy a contarte uno de los casos. Nosotros estamos haciendo un proceso de selección para trabajar con nosotros en nuestra compañía en Aprendamos. Venían avanzando las personas, hicieron ya la entrevista grupal, nosotros ya habíamos verificado todo su tema de personalidad, ya habíamos hecho el ejercicio de inteligencia artificial, lo que te he contado en diferentes episodios del podcast, y los citamos a entrevista ya personalizada, en la cual tenían que presentar un caso y iban a conversar conmigo. A las personas
se les confirmó y se reconfirmó la asistencia porque era en mi oficina, tenían que venir y fíjate lo que sucedió, eran 4 finalistas y solamente asistieron 2 personas. Beneficio para las personas que asistieron, pero las otras personas nunca avisaron ni siquiera que se retiraban del proceso. Y eso es súper importante, no hacer ese tipo de ghosting, porque finalmente es tu marca personal la que está en juego. Y si tú no quieres participar en el proceso de selección, no pasa nada, así como lo he mencionado anteriormente. Lo único que debes decir es, mira, ya no estoy interesado o interesada en continuar con el proceso y con esto quiero dar por cerrado esto. No pasa nada, no te dé pena, no te dé vergüenza. Si en algún momento sientes que ya la empresa no es para ti, si has recibido una oferta que te parece más tentadora, que es un empleo muchísimo más retador, etcétera, lo que sea, avisa, por favor. No dejes de avisar porque eso está mal. Y ahora viene el ghosting de posibles clientes. Entonces, fíjate que los clientes lo buscan a uno, lo presionan para enviar la propuesta. ¿Qué pasa con la propuesta? Necesitamos la propuesta para allá, no sé qué, si sé más, etcétera. Y después se desaparece. Uno hace seguimiento y pasa la bola de heno esta que pasa en las películas de vaqueros. Nadie responde, no pasa nada. Y a mí me pasó uno muy grande en un proceso licitatorio, porque abrieron una licitación, nos pidieron un montón de documentos, llenar unos formularios, etcétera. Se presentó muy rápidamente porque nos exigían presentarlo muy rápidamente, lo cual pues nos hizo parar algunas de las tareas que veníamos haciendo para nosotros poder presentar dicha licitación. La presentamos y después nos enviaron una réplica a la licitación para que mejoráramos los precios, porque ellos habían hecho un estudio, etcétera, bla, 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 lo que ya sabemos. Nosotros no hicimos un gran cambio de precios, realmente lo que hicimos fue ajustar la propuesta para que tuviera menos horas de formación y con eso volvimos a presentar. Fuimos súper claros en que pues bajábamos un poco las horas de formación porque no estaban dentro de los términos exactos, no nos decían tienen que ser X, Y, Z horas, sino sencillamente le bajamos un poco, entregamos, hicimos un seguimiento, ellos estaban súper afanados porque nos pidieron hacer los cambios también súper rápido, casi de un día para otro. ¿Y qué pasó? Después de los seguimientos, las personas desaparecieron. No supimos qué pasó allí. Y entonces, en ese sentido, todo este tipo de ghosting es importante que nosotros interioricemos cómo queremos que nos traten, cómo nos sentiríamos nosotros si nos hacen ghosting y cómo nosotros tenemos que evitar hacer ese ghosting, ya sea con candidatos, de candidato o de cliente. Aquí hago una confesión que cuando yo estaba escribiendo dicho post en LinkedIn, apareció en mi mente un proveedor que me había hecho una presentación y que yo no le había dado respuesta. Entonces, obviamente confieso que me sentí muy mal y le di respuesta pues para decirle que no continuábamos con el proceso. Y fíjate que tuvo muy buenos comentarios en donde nos cuentan de procesos de selección. Hay personas que nos dicen, por ejemplo, que estuvo en entrevista hasta donde el CMO, que realmente nunca le dieron feedback y que volvieron a publicar el proceso y que todavía lo siguen publicando porque no han contratado a nadie, que también nos hablan de empresas pues que exigen que se entreguen las propuestas súper rápido, no dan nombres, ni tampoco me gusta dar nombres, en ningún momento lo voy a hacer. Pero sí nos dicen, miren, en una empresa me exigieron entregar y yo corrí y después desaparecieron. Estas personas sienten que eran la tercera propuesta y que los estaban utilizando de relleno. Pero bien interesante todo esto y nos da muy buenas conclusiones de relacionamiento, de respeto mutuo, de empatía, etc. Entonces, con esto, si tú estás atrayendo talento, te invito a dar retroalimentación a los candidatos, las candidatas. Nosotros lo que hacemos en el Human to Human Hub, que es en donde nosotros hacemos los procesos de selección, es que arrancamos el proceso, las personas ingresan al formulario, las que no pasan inmediatamente se les avisa que no pasaron, las que continúan en el proceso se les va dando retroalimentación. Cuando el proceso se cierra, es decir, que cuando ya el cliente contrata a la persona o nosotros mismos la contratamos, vamos a dar feedback a todas las personas. Los que no pasaron a la segunda ronda, se les envía un correo electrónico.
Los que sí pasaron, también se les envía un correo electrónico, pero los que quieren pueden recibir feedback. Y fíjate que cuando nosotros ofrecemos ese feedback, hay personas que dicen que sí, hay otras personas que dicen que no, y nos ha pasado que nos hacen ghosting con el feedback. Entonces a veces las personas no aparecen. Me pasó hace un par de años que me pidieron feedback, la persona nunca apareció para el feedback. Le di la cita, etcétera, y nunca apareció para el feedback. Entonces acá es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no lo olvidemos y que podamos ir avanzando con nuestro ejercicio anti-ghosting. Estoy en campaña anti-ghosting. Un abrazo y que tengas un lindo día. Chao, chao. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañía.